Bien, después de haber visto la maravillosa intro que ya vieron. Hola muchachones, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Hoy quería traerles pues Infinity Nikki, no sé si lo pronuncié bien. El juego este que ya les traje anteriormente, que estaba en beta pues para iOS. Permítame que vamos a entrar a ajustes. Y ahora mismo pues el juego ya está disponible para que lo puedan instalar en iOS y en Android. Por cierto, no lo estoy subiendo en Android porque no me sale disponible en la Play Store. Ya entré a través de un enlace, me sale de que no está o no es compatible mi dispositivo. Así que F, la verdad. Hey, lo vamos a dejar predeterminado. Supongo que es 1080, la verdad no tengo idea. Pero todo lo tenemos en Ultra, todo lo tenemos en Ultra. No sé si tenemos música por aquí, le vamos a bajar un poquito por si es música con derechos. Así que aquí pueden ver, nos van dando instrucciones, el juego está en español, es un juego tipo Genshin Impact, pero pues nada más alejado porque enseguida vamos a ver que el juego pues es más como para... En su momento ya lo había dicho, es más como para chicas porque es un juego que está más centrado en mujeres, ya que es un juego como que de vestir, tienes que cambiarle de apariencia a tus personajes y todo esto, y no tenemos, ojo, personaje varón. Ok, yo creo que eso lo vamos a dejar así, no importa qué tipo de joystick. Vámonos. Y ahí pueden ver un poquito de los gráficos. A pesar de que sí puedo ver de que sí tenemos dientes de cierre como que en el cabello un poquito como que... No sé, a momentos como que no siento mucha resolución por aquí. No sé si te va a cambiarlo o modificar la resolución que ya vimos en ajustes. Y es un juego, como ya dije, pues en su momento cuando subí el video, es un juego que está creado con el motor gráfico Unreal Engine 5, chicos. Así que, pues... poca cosa no es, 1440p es lo máximo que nos permite. Ok, pues un poquito sí que ha mejorado, un poquito sí que ha mejorado. Lástima que no lo puedo probar en Android, chicos. Ya les digo, tengo un Red Magic 7 con Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB de memoria RAM y no es compatible. No sé por qué, yo se los voy a dejar los links para iOS y para Android en la descripción del video para que ustedes, si es que alguien tiene curiosidad, por cierto es un juego gratis, se lo descargue. Miren, hay un poquito de lagazos, no sé si porque le subí la resolución. Lo estamos probando, por cierto, en un iPad Pro con chip M4. Nos va a dar instrucciones de cómo hacer saltos más largos. Y no sé por qué en Android, mi Red Magic 7 no me sale compatible. Sí tengo un móvil potente. No de los últimos, pero obviamente sí tiene un procesador potente. Que no sea compatible está muy raro, Ya les digo, pruébenlo. Vayan a los enlaces que se los voy a dejar en la descripción del video. Díganme pues si les sale compatible o no, en qué dispositivo lo intentaron. Ningún juego me había negado la compatibilidad. De hecho, el nuevo juego que se viene de Grid Autosport, pues sí que me lo va a negar porque ese juego creo que requiere Snapdragon 8 Gen 2 para arriba. Se nos está yendo, créanme, por aquí los requisitos mínimos en juegos móviles. No sé por qué. Mantén presionado el botón para saltar. Ok, ya sabemos eso. Muy bien. Algunos tironcillos, creo que es porque le subí la resolución. Pero pues nada preocupante, la verdad. Seguimos estando por aquí super fluidos. Por ahí nos va mostrando cómo le tienes que hacer. Creo que así. Ya logramos subir sin necesidad de hacer lo del tutorial. Voy a tratar de cortar algunas escenas para darnos prisa para que el video pues no se haga muy largo. Pero es un juego que te vas a encontrar puzzles a momento. Bueno, en el inicio ahora mismo que en el que estamos, pues obviamente tenemos puzzles. Ok, toca para liberar la orden de purificación. Aprovecha el brillo blanco para apuntar con la precisión. Sí, tenemos aquí un poder. Podemos purificar y podemos como que deshacer o liberar sitios que están como que malditos, qué sé yo. Lo bueno es que está en español, Lo bueno es que está en español. Vamos a poder pasar fácilmente la etapa del tutorial, después el mundo abierto. Y en el mundo abierto vamos a poder hacer pues mucha exploración, buscando objetos, ítems, tenemos puzzles, tenemos que hacer un montón de cosillas por ahí. No sé si puedo usar el poder de purificación. La vida se regenera poco a poco cuando no estás en combate. Ok, le damos listos por aquí. No sé si debería gastar el poder que traigo de purificación, porque que yo recuerde es como que limitado ese poder. Yo creo que aquí lo vamos a usar. Ya lo vencimos. Por ahí nos van dando más instrucciones para no pasarnos de la línea y no caigamos en el precipicio. Ahí podemos ver. De hecho, lo hicimos. Creo que lo hacemos demasiado justo. No mantuve todavía presionado para ver si salta mucho más alto. Por cierto, creo que no lo dije. Este juego no solamente está para iOS y para Android mientras veo las cinemáticas por aquí. También está disponible para PC.
para la PlayStation 5. No está disponible para la Xbox, lastimosamente no sé por qué. No está disponible para la PlayStation 4, simplemente para la Play 5, para PC y móviles. Así que ojito por ahí. Si es que se lo quieren descargar, pues ya saben qué plataforma está disponible. Ya saben el peso, unos 12 GB, cerca a 15 GB. Supongo que con algunos datos adicionales, pues esto va a llegar a pesar mucho más. Y pueden ver que las cinemáticas, pues nada mal, se ven bastante bien. Ya estamos en otro sitio, me salté la parte esta de las cinemáticas, ya les digo. Son muy largas, súper largas, y ya ustedes lo van a jugar con mucha, pero mucha más calma. Sobre todo este juego lo van a jugar mucho las chicas, porque para hombres yo creo que, pues no sé, al menos que te guste, la verdad, este tipo de juegos, pues te va a venir muy bien. Sobre todo yo lo estoy jugando por curiosidad, chicos. Por curiosidad, tenía muchísimas ganas en su tiempo, ya lo dije cuando traje la beta, de ver cómo se ve el Unreal Engine 5. Nos acaban de dar algo por aquí. No sé si tenemos algo así como un árbol de habilidades. Ya tenemos el botón este de saltar. Nuevamente lo vamos a hacer. Ok, ahora sí que ya pudimos cruzar. Voy a tratar de saltarme lo más que pueda las partes de las cinemáticas, las partes de los diálogos, las partes del tutorial, para que esto no se vaya a hacer pues mucho más largo, la verdad. Sí, tenemos que ir para allá. Por aquí tenemos un cofre que abrir. Y como ya dije, pues es un juego de mucha exploración, chicos. Tienen que ir explorando, recogiendo un montón de cositas de interés. Ahí pueden ver un poquito de las físicas con el agua. La verdad, se ve súper bien. Por aquí puedo subir, ok. Podemos ir cogiendo más estrellas por aquí. Creo que de hecho atrás dejamos algunas. No puedo purificar a este hombre de aquí porque no tengo el poder de purificación. Creo que tengo que recoger algunas cositas. Y de hecho por aquí encontramos algunos frutos, chicos. Miren, es que tenemos otras mecánicas por aquí. Que de hecho, si saltamos y hacemos esto, acabamos de encontrar y entrar a un sitio súper secreto. Toca aquí para ver el objeto que quieras fabricar. Sí, justamente ahí pueden ver los ingredientes secretos para poder fabricar. Pues la habilidad esa que nos permite, creo, al parecer, purificar a enemigos, lo vamos a ir a buscar ahora mismo. Que yo recuerde, por aquí teníamos algún árbol que nos daba una especie de frutos, permítame. Algodonero, ok. Aquí tenemos las flores, estas también que nos va a servir. Creo que con esto ya tendría, chicos. Voy a intentar fabricar. Sí, ya tenemos los ingredientes, le damos fabricar. Nueva vestimenta, nos están dando nueva vestimenta por aquí. Vámonos, ya tenemos la habilidad. Vamos a purificar a este engendro para que pues se vuelva bueno y nos dé como que la vía, el acceso libre por aquí. Ahí pueden ver, empiezas a desbloquear sitios, empiezas a resolver algunos puzzles, montón de cositas que se puede hacer en este juego. Ok, sí, esta es la última etapa que yo recuerde, pues el anterior video que les traje justamente lo hicimos desde esta parte. Miren, ahí pueden ver un poquito del reflejo en el agua y cómo se ve en el juego. En un Unreal Engine 5, por cierto. Y esto de aquí para activar las torres estas, pues me parece muy parecido a Genshin Impact, Son mecánicas que ya vimos en ese juego y de hecho muchos otros juegos también copiaron las mismas mecánicas. Vamos a recoger un poquito más de estas estrellas, que hace un momento me dejé algunas por ahí. Es que ya pueden ver, cada vez que hacemos o usamos alguna habilidad se cambia de personajes. Ok, ya tenemos acceso al mundo abierto, ahí lo pueden ver con nuestro personaje en las cinemáticas, cómo es que se ve. La verdad es que el motor gráfico Unreal Engine 5 se ve súper increíble. No difiere mucho de las cinemáticas y lo que vamos a encontrar ahora mismo en el mundo abierto. La verdad, la transición es prácticamente muy parecida. Ya nos van dando la bienvenida al mundo abierto. Y algo que también se me olvidaba es que mencionaban de que en el juego tenemos mecánicas incluso de pescar. Ahora mismo pues ya aparecimos en un pueblo por aquí. Si no me equivoco, el mundo abierto pues es mucho más grande. Es muy parecido a Genshin Impact en este aspecto. Pero pues ya les digo, chicos, es un juego que está totalmente diferente, para un público pues como que más femenino. Ahí pueden ver un poquito del mundo abierto, de los NPCs con los que pueden interactuar. Ya les digo, podemos hacer también pesca por aquí. No sé de qué manera, la verdad, pero ahí lo pueden ver. Y eso, bueno muchachones, yo voy a dejar aquí el video. No quiero que se haga muy largo. Ya les mostré un poquito de lo que el juego pues pretende y de lo que puedes encontrar en él. La verdad es que se ve súper increíble. Los gráficos del Unreal Engine 5 se ven increíbles, la verdad. Uno de los primeros juegos que encontramos en Android con este motor gráfico. Y eso, bueno muchachones, yo les voy a dejar como siempre los links en la descripción del video para que ustedes se lo descarguen. No olviden dejar su like. Se despide como siempre su amigo Ultra. Cuídense. Hasta la próxima.